¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí es un placer saludarles en esta ocasión desde la Ciudad de México y para mí es un gusto y un honor presentarles a un gran periodista. Él es René Anaya, es autor de libros y nos acompaña ahora en el Informe Podcast y por supuesto también en Supernova Radio, Ciencia y Música allá en El Salvador. Así que René, te doy las gracias por estar en este espacio que me brindaste tu agenda y pues nada, muchas gracias también por estar con la audiencia del Informe. Muchísimas gracias, Willy, y muchas gracias por haberme invitado y pues aquí estoy con ustedes. Perfecto. Vamos a hablar ahora sobre la importancia de conocer el periodismo científico y hacia dónde va, mejor dicho, hacia dónde va el periodismo científico. Pero comencemos hablando de tu experiencia. Hablábamos con René fuera de grabación sobre sus inicios, sobre cómo él se inspiró para dedicarse al periodismo de ciencia y ahora podernos ofrecer y legar un manual de periodismo científico, que tal cual así es el nombre de su libro. Así que, René, si nos puedes contar a grosso modo, brevemente, cómo fue tu inspiración para hacer periodismo de ciencia. Bueno, por un lado, principalmente había una familia de periodistas. Yo soy el último de 4 hermanos y los otros 3 también se habían dedicado en determinadas áreas al periodismo en general. Entonces estaba en el ambiente familiar la cuestión periodística. Pero bueno, yo también tenía inicialmente una vocación hacia las ciencias y principalmente hacia la medicina. Y bueno, terminé la carrera de medicina. Cuando iba a empezar la carrera, una especialidad, pues sentí y decidí que no era exactamente lo más adecuado para mí. No me complementaba, como comentábamos, porque pues estaba ese, como dice Elena Poniatowska, cuando esta víbora te pica, no hay remedio en la botica, ¿no? Y sí, pues me picó y bueno, pues dejé esa parte de la carrera de medicina, bueno, dejé la medicina y me fui al área del periodismo y allí fue, como muchos otros periodistas de hace mucho, que bueno, que ahora ya hay una profesión, pues fui autodidacta y aprendiendo a base de tropiezos y de fracasos y de cosas bien y de ir viendo cómo era el asunto. Y claro, cuando yo dejo la medicina, la idea era no hacer periodismo en general, sino hacer periodismo de ciencia, periodismo científico, y que en ese tiempo eran pocos los periodistas de ciencia aquí en México. Y la mayoría, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque nos faltaban también los métodos de la comunicación, pues éramos gente, ya sea algunos que no tenían ninguna profesión, ninguna licenciatura, y otros que la teníamos, pero en el área de las ciencias principalmente. Y allí fue donde pues conocí a algunos de ellos y inicialmente fue una labor un tanto solitaria, un tanto de lobo estepario, porque bueno, pues también había pocos medios donde publicar y los que había, pues empezabas ahorita y dentro de 8 días ya no existían. Pero finalmente estaba una revista Contenido, que era una especie de imitación, entre comillas, de selecciones, de Reader's Digest, donde trabajé, hacía algunas cuestiones, algunos reportajes, en un diario deportivo, porque tenía una sección de cultura, digo, de general, pues, había empecé a hacer artículos editoriales relacionados con la ciencia. Empecé al revés, siempre por lo general se termina en el artículo editorial, pero yo empecé al revés. Bueno, y poco a poco fui ganando algunos espacios, metiéndome mucho al área de los reportajes y de las entrevistas a científicos, a investigadores, y evidentemente a veces resulta difícil entrevistar a un investigador. Totalmente. En ese tiempo resultaba más difícil, ¿no? Pero bueno, pues va uno adquiriendo experiencia, va uno cortejando al entrevistado como si quisiéramos cortejar a la pareja, ¿verdad? Iniciar con alguien. Sí, sí. Y claro, presentar la mejor cara para que
diga, bueno, sí sabe, sí conoce del tema algo, ¿no? Porque hay veces que también llega, ¿y a qué se dedica usted? No, pues, ¿cómo me vas a entrevistar si no sabes qué hago, no? Y bueno, pues eso fue paso a paso lo que fui desarrollando. Había una revista de, digamos, cultura para las mamás, se llamaba Mamá precisamente, y era de cultura médica, pero dirigida a las mamás y a los bebés, ¿no? A los niños. Y se daban ese tipo de... Ahí sí era más divulgación que periodismo, ¿sí? ¿No? Pero pienso que también finalmente pues servía porque se estaba tratando de crear, sigue tratando de crear una cultura médica en toda la población, ¿no? Posteriormente llegué a un periódico que era del gobierno, se llamaba El Nacional, digo, grosso modo, ¿no? Que allí tenían una sección de reportajes que ya iban acabando, o sea, ya no hay muchos reportajes así amplios. Entonces este era un periódico estándar, que en una de las secciones tenía una página completa para reportajes, no solamente de ciencia, de diferentes cuestiones. Tenía un equipo de reporteros que unos escribíamos sobre ciencia, otros escribían sobre cuestiones sociológicas, políticas, históricas, en fin. Y entonces ahí, pues, también estuve haciendo fuertes reportajes, muchos reportajes, entrevistaba a algunos investigadores, entrevisté, pues, la anécdota por donde luego fui por otra parte, por otro lado, entrevisté al doctor René Drucker-Collin, que era un eminente neurofisiólogo, que, y sí, pues, de pronto me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una entrevista sobre política científica. Y quiero, por favor, que me la publiques en la revista Siempre, que en ese tiempo era una revista muy, muy reconocida, ¿no? Y pues yo no tenía la menor idea de la revista Siempre, pero lo que yo siempre me dije, pues hay que decir que no, porque muchas veces yo llegué así, aquí está mi trabajo, ¿lo quieres? Ah, bueno, sí, ahora es más difícil aquí en México, no sé, pero es más difícil que llegue uno, aquí está mi trabajo, ¿lo quieres? Ah, sí, bien. Pero sí, dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo. Hice la entrevista, la mandé a la revista Siempre, al suplemento cultural. Finalmente me dijeron, no digo nombres porque pues, no tiene caso. La gente que dirigía la revista, bueno, me dije, no la revista, sino la sección cultural, bueno, no quien la dirigía, sino su asistente. Dijo, ¿sabes qué? Está muy bien tu entrevista, pero no te lo van a publicar. ¿Por qué? Porque Drucker es de izquierda. Entonces, pues ya, ¿no? Digo, ¿y ahora dónde la publico? Había un semanario que se llamaba Punto, que era un tabloide, que salía semanalmente, bueno, semanario, y que principalmente circulaba entre los universitarios, ¿no? Y bueno, pues yo vi, pues aquí hay una sección cultural, voy a la sección cultural, que dirigía un buen crítico literario, Emanuel Carballo se llamaba, y finalmente él se lo dio al director y dijo, no, pues aquí me llegó esto, pero esto no es para mi área. Y me llamó, lo publicó y luego me llamó, como algunas veces llega a suceder. Bueno, pues ya está publicado, ¿qué más va usted a escribir? Y allí empecé, y dijo, bueno, escríbame, haga entrevistas en los institutos nacionales de salud. O sea, cancerología, cardiología, nutrición, en fin, ¿no? Oncología, ya, psiquiatría, sí, se acabaron. Y bueno, pues vamos haciendo otras. Y de pronto, yo lentamente, de pronto ya estaba entrevistando a economistas, a sociólogos, a politólogos. Fuiste internando, digamos, sí, ya rozando con otros especialistas. Sí, en otras entrevistas y también con escritores y pintores, en fin, ¿no? Y fuimos armando una serie de trabajos en los que
No era exactamente el trabajo periodístico diario, pero sí era semanal en la que entregamos 2 o 3 entrevistas a la semana que había que tener, ¿no? Y, fue una etapa en la que me terminé, digamos, de formar en esa área con su director, Benjamín Wong se llamaba, y allí con él publiqué un reportaje sobre el sueño, pero el sueño visto desde todas las perspectivas, no nada más desde el punto fisiológico, sino también psicológico, religioso y poético, porque hicimos algo, o hice una selección de versos, de poemas de poetas que relacionados con el sueño, cómo lo veían el sueño. Es decir, fue una cobertura holística, transversal, sí, acerca de un tema que hacemos todos los días. Exactamente. Interesante. Y bueno, ese me valió el Premio Nacional de Periodismo Científico que daba sigue dando el Club de Periodistas. Lo valioso en ese tiempo era que era un premio dado por periodistas para periodistas. Entonces, bueno. Sí. Después hicimos ya metidos en esto otro reportaje sobre algo que le llamé los hijos que la ciudad abandona, los niños de la calle. Igual ahí sí también fue un reportaje en el que sí también fue de campo, ir a entrevistar a niños de la calle, estar con ellos, ver los albergues lamentables que existían y seguramente, por desgracia, sigue siendo la misma situación, y ver las razones por las que se iban de su casa, las razones por las que se salían del albergue. Y ahí sí obtuve el tercer lugar del primer y único concurso sobre periodismo de la infancia que se hizo. Y bueno, de ahí ya también una vez entrevisté a un muralista mexicano, Chávez Morado, una amplia entrevista de semblanza, ¿no? De 2 días que estuve ahí con él en su casa, que era allí en Guanajuato. Y luego ya entrados en esos gastos, pues en ese tiempo Gloria Trevi paisaba y era muy afamada. Entonces, pues la entrevisté, y me dijo el director. Bueno, yo le dije, ¿por qué no entrevistamos a Gloria Trevi? Bueno, pues si no quieres, pues sí. Pues. Y entonces la entrevisté, pero no desde el punto de vista de la farándula, del espectáculo, ¿qué más vas a hacer? ¿Y qué? ¿No? Sino a partir de sus canciones, trozos de sus canciones, bueno, te suponía que en sus canciones nos iba diciendo cómo era ella. Entonces, ¿cómo es lo de por qué el pelo largo? ¿Por qué esto? Esta otra canción, ¿qué significa? En fin, ¿no? Que hay aspectos, hay que decirlo, perdón que te interrumpa, hay aspectos sociales y de violencia sufrida en algunas de sus canciones. Exacto, sí. Algunas, no sé si estoy en línea con lo que estás. Exactamente, sí, y así era la situación. O sea, nos salimos del espectáculo y empezamos a hablar de ella, de las cuestiones sociales, de las cuestiones políticas que sentía ella, ¿no? Incluso, pues en ese tiempo me dijo, yo en el año 2000, todavía faltaba, voy a ser candidata a la presidencia. ¿Ya? Y voy a usar un cartel mío desnuda. ¿Votarías por mí? Un cartel, un póster. Un póster, pues, claro, un póster. Pues tendría que ver. y además quiero ser directora de cine y voy a ganar un Oscar, en fin, ¿no? Bueno. Y bueno, en ese tiempo hubo un hecho que como lo que algo como lo que sucedió con el Mayo Zambada, pero más, es decir, agarraron a un individuo que se suponía que era narcotraficante, lo metieron en una cajuela y se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, pues hubo una gran protesta y ella escribió un texto publicado, pagado, una versión pagada, rechazando esa situación. No me interesa si este señor es o no, la cuestión es que no deben hacer eso. Y si no querían mis representantes, no te van a dejar entrar a Estados Unidos, ya no vas a poder cantar ahí.
pues si no puedo cantar allí, me voy a China, me voy a Japón, me voy a otro lado. Sí. Pero esto es lo que yo pienso. Y bueno, pues, y bueno, con todo lo que decía, igualmente, parte de sus canciones iban cayendo en su entrevista. Fue una entrevista larga, ¿no? Y que lo que supe fue que en su portafolio en ese momento, la puso, era la primera que tenía cuando enseñaba sus portafolios. ¿No? Ya después llegó Carlos Monsiváis, hizo una entrevista, bueno, pues Carlos Monsiváis pusieron al principio, pero bueno, creo que fueron, digamos, algunas de las, bueno, y también con escritores, en fin. Finalmente, bueno, de allí pues, me regreso al área del periodismo de ciencia, ya con un bagaje mayor, con unas mayores herramientas, tanto de oficio como de contextos socioculturales, y voy publicando en otros medios, y finalmente voy ahora sí a la revista Siempre. Y tengo una sección que dura, pues yo creo que es una de las más longevas que ha habido el periodismo de México, dedicadas a la ciencia, de 30 años, ¿no? Pues, que salía publicada semanalmente, después fue quincenalmente, finalmente dejé la revista hace 2 años. Entre tanto, también en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es una universidad, no es católica, aunque tenga el nombre, pero el Claustro de Sor Juana, porque allí estuvo el monasterio, el convento donde estuvo Sor Juana, que era o es una universidad privada. La directora de extensión universitaria, que fui y le propuse un curso de periodismo, ¿sí? De 20 horas, o sea, 5 sábados, 4 horas cada. Pues vamos a ver. Y sí, pues llegaron pues una buena cantidad 10, 15, pues sí, es muchísimo. Es mucho, claro, sí. Y dije, bueno, pues este fue uno así en general. ¿Por qué no hacemos ahora un curso taller de entrevista? Y luego hacemos un curso taller de reportaje. Me dijo, no. Quiero que haga el diplomado de periodismo científico. Pero, espérame. No, digo, porque no, organízalo, haz el currículum académico y vamos a hacer el diplomado de periodismo científico. Bueno, y eso fue el punto en el que, pues como te decía, era un lobo estepario. Dije, bueno, yo darles todo el curso no se vale, porque además van a tener mi estilo, y no está en mí tratar de hacer la escuela de René Anaya, por favor, ¿no? Al contrario, que tengan. Y entonces ahí pues empecé a buscar gente. Javier Flores, que en ese tiempo dirigía la sección de ciencia de La Jornada, le dije y él aceptó. No nos conocíamos, después seguimos siendo amigos, y así se fue armando todo esa gente, y así llegué a tener contacto con gente que hacía periodismo, comunicación o divulgación en la UNAM y en otros medios, ¿no? Javier Cruz, que recién acaba de llegar también, Pepe Gordon, que también trabajaba allí en el Siempre, y allí nos habíamos conocido. Bueno, José Gordon, pues también fue. Y bueno, Julieta Fierro, la anécdota, porque yo lo había callado, pero ella algunas veces ya lo ha dicho. En el curso de periodismo científico que hicimos, llama por teléfono y pregunta, ¿yo podré tomar el curso? No, pues al contrario, no, es que sí puede, sí, pues. Entonces estuvo allí, tomó parte del curso, en fin, y pues ya no pudo por sus actividades, ¿no? Sí. Pero decía, pues ahí guardo las carpetas de lo que tú nos diste y cómo lo hacemos. Perfecto, ¿no? Excelente amiga que
que se volvió, y luego iba a dar una plática de 2 horas en 2 diplomados. Interesante. Perfecto, ¿no? ¿Cómo fuiste? Qué interesante con lo que nos estás contando, porque tanto para los que ejercemos el periodismo, estamos empezando, digamos, o los que ya tienen un recorrido, son historias que nos vuelven a la parte humana, no a la parte tan técnica. Sí, De repente que solo se trata como hay que hacer, hay que sacar la nota, hay que cumplir con los estándares, que por supuesto es importante, pero también es bueno de repente recordar o estos puntos de conexión que al sumarlos como en los folletos para niños, vamos uniendo los números y entonces van formando lo que ahora somos, lo que hemos exacto. logrado. Eso es muy importante. Yo quiero pasar a la siguiente pregunta, René, y es, hay un problema, creo yo, no solo aquí en México, sino en Latinoamérica, sobre entender de qué va el término periodismo de ciencia. Dejo la pregunta planteada para luego hilvanarla con otros dos temas Bueno, que se asocian a esto, pero circunscribámonos a qué es periodismo de ciencia. bueno, así como tenemos el periodismo deportivo, el periodismo de finanzas, el periodismo de espectáculos, igualmente pienso que tenemos el periodismo de ciencia o periodismo científico. Lo que pasa es que muchos periodismos científicos, el periodismo no es ciencia, no entremos en detalles porque hay gente que dice, bueno, tiene características Sí, científicas, ¿no? Pero digamos es un periodismo especializado en el área de la ciencia y correcto. entonces como tal debe tomar las técnicas periodísticas para hacer la difusión de las cuestiones científicas, tecnológicas, ¿no? Así como el periodista deportivo lo hace, el periodista de espectáculos, el periodista de finanzas, el periodista político lo hace. De la misma manera es aplicar esas técnicas, ese oficio periodístico en el área de la ciencia, con la intención, con la idea, como se ha planteado, que muchas veces no se llega a cumplir en el periodismo en general, de crear conciencia, pero no en el sentido de que, a ver, esto es lo que debe, sino mostrarle a la gente qué es lo que hay, darle el contexto socio-histórico, político, cultural de eso, en este caso de la ciencia, de un acontecimiento científico. ¿Qué, qué importancia tiene? ¿Qué importancia tendrá? ¿Qué beneficios nos dará? ¿Qué perjuicios tendremos? ¿Y cómo puede afectar al ciudadano algún hecho científico, tecnológico, en fin, ¿no? Y afectar en el sentido positivo y negativo, Claro. ¿no? Es decir, dar todo ese contexto y tampoco sentir que ese descubrimiento surgió de la nada, ¿no? Es decir, darles también el antecedente de lo que pasó, lo que llegó a suceder, o cómo se fue dando esa cuestión, ¿no? ese planteamiento. Entonces, esa sería la importancia del periodismo. Y claro, evidentemente explicar el acontecimiento, explicar el hecho, explicar la cuestión tecnológica, la innovación, por supuesto, que eh, que puede darle entonces efectivamente a la nota del periodista científico esa visión para que el lector o el receptor pueda entender mejor, tratar de explicarse mejor lo que está sucediendo. Correcto. Esa sería la idea. Y entre otros, bueno, pues algunas veces puede ayudar a que haya una vocación científica o despertarla o reforzarla. Te hago esta pregunta y aquí te comento algo, porque al menos en algún contexto en el que yo he podido visualizar, escuchar, eh, se confunde de repente que una nota de un nuevo iPhone, un nuevo teléfono, una nueva aplicación, sacar una nota de eso ya es ciencia o es periodismo de ciencia. He escuchado lastimosamente esto y lo quiero amarrar con las siguientes Uh-huh. preguntas, que son dos conceptos que creo yo que es importante que comprendamos y que sepamos diferenciarlos. Uno es la divulgación de la ciencia y otro es la comunicación de la ciencia. Te lo digo esto y quiero saberlo porque por tu experiencia, por tu expertise, para que nos puedas ilustrar cuál es esta diferencia. Ya nos diste la definición de periodismo, ahora entendamos qué es divulgación y qué es comunicación de la ciencia.
Bueno, la divulgación es, bueno, para empezar, hay algo que no has dicho, pero y que a veces parece que es una polémica o una cuestión rebasada, ¿no? Que el periodista de ciencias se pelea con el divulgador Sí, científico. es correcto. Sí, sí. Cuando no, entonces no pueden ser tan lejanos. Un periodista pues, es divulgador de la ciencia, ¿no? Algunos divulgadores de la ciencia pueden ser periodistas, pero no todos los divulgadores de la ciencia son periodistas porque no caen en ese contexto, sino que se dedican muy lógicos y incomediblemente y muy bien a divulgar, a explicar a la gente las cuestiones científicas, los fenómenos científicos de toda índole. Y ese es un divulgador, ¿no? Sí. Es decir, es importante también eso, ¿no? Es decir, que en lugar de leerse el libro de bioquímica, o el ciclo de Krebs o lo que sea, pues ahí te lo explican grosso modo, por supuesto. Claro. No es, que esa es la otra, no es una educación formal, es informal, tanto en el periodismo como en la divulgación. Es una educación informal, ¿no? En la que no estamos en la cátedra, no es esto. Que de hecho, perdón que te interrumpa, ni siquiera existe, bueno, por lo menos en El Salvador, que yo sepa, no existe una materia, mucho menos pensar en una carrera de periodismo científico. Me imagino que en México estamos en Sí, un plan similar. Lo que tenemos es una maestría de ciencias de la comunicación de la ciencia, creo, en la UNAM, pero no está en ciencias políticas, está en filosofía. ¿No? Y bueno, regresando a las características, bueno, no, mejor seguimos con esto, es decir, que ya iba a salir por otro lado. Nos quedamos en la divulgación, sí. Y falta la parte Ahora, de la comunicación de la ciencia. Mira, esas son, para mí, son cuestiones que estrictamente el que, decir, ¿cuál es la idea? Es decir, un comunicador de la ciencia puede ser un divulgador y un periodista, pero ¿cuál es la idea? Porque finalmente los dos comunican, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué se entiende? ¿Cuál sería el objetivo de esa comunicación? Ahí no pueden venir las diferencias, ¿no? Y uno es, pues, esta parte de dar una educación informal a la gente únicamente, de hechos determinados específicos. Y el otro, el periodismo, pues, es dar ese contexto más amplio, más claro de lo que sucede, porque muchas veces se cree que la ciencia es algo así, ¿no? O que están los investigadores escondidos en sus laboratorios y esto es lo que encontré, qué bueno, ¿no? Pues no es así, ¿no? Entonces, no me... Es decir, y hay muchísima gente que habla de la comunicación de la ciencia, que si esta es comunicación de la ciencia, que si esta no, y se meten en una serie de conflictos y de discusiones, no diría yo estériles, porque finalmente habrá algún fruto importante y que no es no es baladí lo que estén diciendo. Pero en este momento pues hay esa situación de que sí es esto que no así como escribir se demuestra escribiendo, ¿no? Redactarse redactando, comunicando la ciencia se muestra comunicándola. Hasta ahorita, digamos, es una cuestión muy práctica, ¿no? A lo mejor nos falta esa parte teórica del asunto para afianzarla, ¿no? Evidentemente todo debe tener esas características, ¿no? Es importante, muy bien. Ahora, quisiera saber desde tu perspectiva, estamos en una época de nuevas tecnologías, de nuevos espacios, nuevos formatos, nuevas plataformas que se complementan, digamos, o vienen a ser mucho más virales que los medios tradicionales de radio, televisión, prensa escrita o las revistas o magazines. Y vemos por un lado que hay una llenura o ocupación de espacio de pseudociencia. Por ejemplo, gente proclamando que la Tierra es plana, personas diciendo otro tipo de situaciones,
Y la sociedad, que al final es quien está a la expectativa de los contenidos, está aceptando, creyendo, que son libres, por supuesto, de hacer lo que deseen, porque creemos en eso, pero ciertamente hay toda una amalgama de difusión de contenido pseudocientífico que está copando las decisiones de las personas. Ejemplo cercano, tuvimos en la pandemia personas que dijeron yo no me vacuno porque la vacuna trae un chip y ahí me van a controlar, y Sí, eso se viralizó, y hasta el día de hoy vemos que gente dice, ah bueno, si alguien se murió porque le pasó algo esto, es culpa de la vacuna, sin mostrar ninguna prueba, así es. sin irse a las fuentes. Por otro lado, tenemos quienes hacemos periodismo de ciencia en el mundo, o divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia. ¿Cómo ves ese panorama? Eh, ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves que es natural lo que está sucediendo? ¿O hay que tomar medidas, digamos, un poquito más proactivas para contrarrestar esa desinformación? Porque estamos viviendo un mar de desinformación realmente. Sí, otra de las características del periodismo científico es contribuir a crear una conciencia crítica, una cultura científica, un aprender a pensar también, lo que las escuelas básicas deberían enseñarle a los muchachos, nos deberían enseñar a todos, ¿no? Un especialista de educación de aquí en México decía, lo que se debe enseñar en los primeros 6 años de la escuela es sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir, leer y pensar, ser críticos, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer también el periodismo científico, ayudar a ser crítico a la gente y crearle esa cultura científica. Como decías hace rato, tenemos que preguntarnos por qué, para qué, quién lo dijo, ¿no? Lo dijo el premio Nobel y dice que es bueno tomar vitamina C para combatir el cáncer. Eso lo dijo Linus Pauling. Pero sí, eres premio Nobel, pero no fuiste porque encontraste las funciones de la vitamina C, ¿no? Entonces no hay sacerdotes en la ciencia, ¿no? No hay ese tipo de, incluso líderes de opinión pueden ser buenísimos en su área, pero no necesariamente lo que digan va a ser cierto, ¿no? Yo te pongo el ejemplo del premio Nobel, pero en cualquier país, bueno, este es muy bueno, pues sí, pero a ver que nos lo demuestre precisamente. ¿Qué es lo que sucede con los terraplanistas, con los que dicen que Australia no existe? La cuestión esta de que no fueron a... Falta el espíritu crítico con las 20,000 veces que se ha acabado el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Quién lo dice? ¿Cómo sabes? ¿No? Eso es lo que nos hace falta, ayudarle a la gente a pensarlo, a decirlo. Y además, estrictamente, ahí tenemos tanto ese pensamiento lógico, ese pensamiento racional que te va a dar un beneficio. Porque puedes decir, a ver, hoy voy a levantar temprano, va a ser frío, va a ser calor, ¿qué me pongo? Pues reviso la predicción meteorológica. Sí, pero no hay que hacerle mucho caso. Bueno, pues evidentemente no es una ciencia exacta. Y entonces lo que haces, bueno, pues me pongo este suéter y así tengo calor, me lo quito, ¿no? Esa es una decisión porque pensaste en hacerlo, ¿no? ¿Por qué transporte utilizo? ¿No? Si tengo vehículo, me conviene ir en el vehículo, mejor me voy en un transporte, ¿no? Hago esto otro. Y claro, a veces nos equivocamos. Pues es el ensayo y error que también se hace en la ciencia. Ese tipo de cuestiones son las que aplicamos todos los días, ¿no? Muy rutinariamente, y que deberíamos aplicar en todo, ¿no? Es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué tal cuestión? ¿Por qué dice que la Tierra es plana? ¿No? Si a mí me enseñaron que aquí está esto, si estoy viendo la luna, en fin, es decir, pensar en eso. ¿Y quién lo dice? ¿Con qué autoridad lo dice? ¿Cómo lo supo? ¿No? Eso es algo donde ha fallado el periodismo de ciencia, donde ha fallado, no nada más el periodismo de ciencia, donde ha fallado todo, la educación, ¿no? La educación, y no solamente
en nuestros países, ¿no? Pues muchas de esas ideas terraplanistas vienen de países desarrollados, Sí, ¿no? sí. ¿No? Entonces, ahí es donde hemos fallado y por eso, pues, surgen las pseudociencias y además ahora utilizan un pseudo lenguaje científico, ¿no? Utilizan neologismos o toman prestada del área de la ciencia una palabra y le dan la connotación que ellos quieren, y en fin. Y ahí es donde también se ha planteado que al periodismo de ciencia le ha faltado, o hemos fracasado en contar la hazaña de la ciencia, de los descubrimientos científicos. Porque también, como decía Carl Sagan, ¿para qué la pseudociencia? Hay tantas cuestiones asombrosas que se explican con la ciencia que no es necesario buscar algo así sensacionalista de la pseudociencia. Eso es lo que nos ha faltado, darle a la gente esa forma, cómo comunicarle a la gente esas cuestiones, ¿no? Claro, tampoco llegar a los extremos que luego llegan. ¿Sabías qué? Tal, tal, y fuera de contexto, ¿no? Los datos curiosos. O, sí, está bien, es el dato curioso, ahora explícame por qué sucede eso. Siempre ir justamente, perdón que nuevamente te corto porque está muy interesante lo que nos estás diciendo, pero hay que entender que el periodismo de ciencia, y me corregí si me equivoco, en periodismo de ciencia es importante el por qué y el cómo, o el Uh-huh. cómo y el por qué, porque no se trata únicamente de dar la nota, que es importante por supuesto, pero de ir a profundizar al por qué. Y ahí va el meollo, ¿por qué? Me decís si estoy equivocado o no. ¿No? Sí, pues es lo que estábamos comentando, es decir, ¿por qué? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué dice que tal cuestión, ¿no? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo sabes? ¿No? ¿En qué te basas para hacer esa afirmación? Porque existe otra forma que lo vemos, digamos, en los medios masivos, o incluso analistas o pseudoanalistas diciendo, eh, según estudios científicos, pero nunca citan el estudio Según científico. expertos. Según expertos, ¿quién lo dice? ¿Cómo Uh-huh. lo dijo? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sí. ¿Qué nos puedes comentar respecto a poder tener ese filtro cuando yo lo leo, cuando lo escucho, cuando lo veo en una pantalla de mi dispositivo de la televisión? Pues es precisamente saber o buscar la fuente, es decir, que el periodista o el influencer, el youtuber, ¿verdad? Que efectivamente dé la fuente, ¿no? Dé la fuente de una manera confiable, ya sea a lo mejor con un pie de página que no me gusta mucho eso, ¿verdad? Pero bueno, tener ahí, en esto está documentado las cuestiones. Y no, esto que dices, según algunos, como dicen los expertos, algunas investigaciones, ¿cuáles investigaciones? ¿Qué expertos? ¿Cómo lo dicen? ¿Por qué lo dijeron? Sí, efectivamente, como llegó a suceder o como ha sucedido, cuando es que está escrito en un libro, como si todos los libros fueran... Es que lo vi en internet, como si todas las páginas de internet fueran dignas de crédito. O aquí sucedía, es que lo dijo tal periodista, ¿no? tal conductor. Entonces si lo dijo tal conductor es cierto, ¿no? Y ahí están esos líderes de opinión, ¿no? Que en realidad más bien desinforman a la opinión Eso es algo muy pública, ¿no? importante. Entonces, esa es la cuestión. Y aquí en México, por ejemplo, en las radios, lo que sucede es que un conductor, que se dicen periodistas, opinan de todo, de política, de historia, de deportes, de espectáculos, de ciencia, de todo en absoluto. Sí, y eso está bien en una plática de café, ¿no? Porque yo lo estoy platicando contigo y nos ponemos a discutir del fútbol, de la política, de lo que sea, ¿no? Y finalmente es nuestro punto de vista y el tuyo, y a lo mejor sí te llego a convencer, o tú me convences, o a lo mejor no, pero bueno, vamos a tomar otro café, se acabó. Pero el otro tiene una audiencia mayor y no sabes a quién va a llegar, y eso se llama un compromiso social, una responsabilidad social entre la gente, y se les olvida, ¿no? Y cuando escribimos debemos tener presente siempre eso. ¿A quién va a llegar? Cuando había más periódicos, bueno, ha bajado el tiraje, pero
sí, lo pensé y llegaba a suceder. Es que no sabes, ¿qué tal si tu notita que escribiste, abres el envoltorio de la carne que antes se envolvía también en periódico, y ahí encuentras tu nota y alguien la va a leer, ¿no? Alguien lo puede leer porque no tiene nada que hacer, pues voy a leer esto. Y no sabes a quién le llegó, ni cómo le llegó, ni en qué momento le llegó, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que hacer. Y a propósito de esto también, yo en algún momento también escribí en unas revistas de esas para adolescentes, ¿no? ¿Y qué hacía allí? Pues por un lado decir que bueno, pues allí no, les va a dar, no, voy a tener una mayor audiencia. Y por otro lado, pues voy a tratar de dar una mayor información científica del asunto, porque no debes usar los tacones tan altos en tus zapatillas, porque, en fin, ¿no? Que pudieran servirle más de su cultura médica. Y ahorita me acuerdo de una anécdota de un experto en murciélagos de aquí de México, Rodrigo Medellín, es el mejor, ¿no? Que lo entrevistaron en una revista que se llama TV y Novelas, que es una revista, pues eso, de espectáculos, del chisme. Sí, sí. Bueno, y publicó allí. Y entonces sus compañeros, cuando al día siguiente, ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves a publicar? Pues no, que no la leen. Estuvo bueno eso. Muy bueno. ¿No? Y además, precisamente por eso, porque allí es a donde va a llegar más lo que queremos hacer, lo que queremos llegar. Y aquí, qué buen punto y qué buen ejemplo lo que acabas de decir. Porque aquí quiero preguntarte algo que no sé si pasa en El Salvador o pasa en otros lados o pasa acá también. ¿Qué pasa cuando hay una casa de estudio que está produciendo un investigador? Pero incluso tirajes de revista, tirajes de publicaciones, de libretos, no sé, como folletos, pero no hacen el esfuerzo porque, primero, que vaya en un lenguaje comprensible para la sociedad, primero. Segundo, no hay un interés genuino, y lo digo viendo a la cámara, genuino, porque salga del claustro académico al ciudadano de a pie que tiene el derecho de la información. Se pelea por el derecho al agua, por el derecho a la vida, por el derecho a decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el derecho a la información, que es tan poderoso, ¿qué está pasando ahí con personas que toman decisiones y que no se les ve un genuino interés? Porque lo que se produce en el claustro académico salga de manera comprensible, masiva, permanente y persistente y que llegue a la población. Pues sí, ese es uno de los graves problemas que comentaba que llega a suceder. El investigador no siente que no debe hacerlo, por un lado, o el otro, que también había y sigue habiendo, por desgracia, ¿verdad? Pues, compañeros que no lo hacen bien. No quiero hacer declaraciones porque tergiversan mis conceptos, y muchas veces tienen razón. Aquí en México ha disminuido un poco más, porque afortunadamente ya hay un mayor, no es la masa crítica de periodistas de ciencia, pero ya hay un poco más de periodistas de ciencia, ¿no? Muy profesionales que lo hacen. Pero sí yo me guardo la información. ¿Cómo les voy a decir a esos individuos? No van a entender, ¿no? Lo cual no es así. Sí, pueden entender. Y para eso, sí, hay académicos, hay investigadores que tienen una gran facilidad para explicar las cosas de una manera sencilla. Muy bien. Aquí en México hemos tenido muy buenos divulgadores de la ciencia, investigadores con un prestigio y que le explican muy bien. Hay otros que probablemente no lo hagan, pero para eso, bueno, pues está el mensajero, que puede ser un divulgador de la ciencia, puede ser un periodista de ciencia, y a ellos deberían abrirles los espacios para, mira, aquí traigo esto, ¿qué te parece? Bueno, sí, ya lo leí, ahora te voy a entrevistar para que me digas qué es esto, qué es esto otro, cómo lo explicamos de manera más sencilla, sí. ¿No? Y hasta dónde llegamos, porque muchas veces se nos pierden los detalles,
pero no se lo están diciendo a su estudiante de posgrado, ¿no? Lo van a decir a quien tuvo una educación de 9 años de educación básica, ¿no? Aquí en México, secundaria, no sé cómo sea allá en El Salvador, porque así es realmente, aquí en México ese es nuestro nivel promedio de estudio, por un lado. Por el otro, si terminas esa secundaria y te vas al bachillerato, y no te vas al área de la ciencia, nunca más vuelves a tener contacto con la ciencia, más que en la radio, en la televisión, en los periódicos y en las revistas, ¿no? De divulgación, no las revistas Claro. arbitradas, ¿no? Indexadas. Y entonces, pues ahí hay esa responsabilidad, ¿no? Para que, y si no es un ataque, claro, pues están metidos en sus áreas de las humanidades y las sociales, como a la inversa también, hay científicos que no tienen nada, no tienen la idea de la otra área, ¿no? Pero, pero sí, entonces hay que tomar en cuenta eso y decir, bueno, está bien, que conozca la gente lo que se hace, ¿no? Que por lo menos así tengan un poco de contacto con la ciencia, con la técnica. Exactamente, ¿no? Y resulta que ahora en la internet, en los youtubers, hay unos muy buenos, ¿no? Muy buenos que hacen una buena divulgación de ciencia. Hay unos muy malos, ¿no? Hay influencers igual, ¿no? Muy buenos, muy malos, como siempre ha habido en todos lados, ¿no? La cuestión es hacer llegar que las cosas lleguen a tener su punto medio, ¿no? Porque ahora, pues lo dijo este youtuber, entonces, bueno, el influencer, ¿no? Y la verdad muchas veces pues se van en las cuestiones de baladíes triviales del mundo del espectáculo o de las cuestiones políticas, o de los políticos, pero no lo que están haciendo, sino lo que los encontraron comiendo o lo que hicieron. Eso no me interesa, ¿no? Pero claro, eso te dan muchos clics, eso sirve, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una cuestión que debe ser, si no se les debe estigmatizar, ¿no? Por un lado, condenar a todos, sino decir, bueno, eso están haciendo. Como también así en un momento determinado hubo y hay diarios que bueno, pues eso se dedican, ¿no? Aquí en México había diarios de la Nota Roja, ¿no? Entonces, sí eran escandalosos y todavía queda por ahí la prensa, pero ya le ha bajado sus titulares, ya no es tanto. Pero todavía hay por ahí algunos que... Pero esa es la mala prensa, ¿no? Esa no debe ser. Y sí, tienen público, pero es poco, ¿no? Es menos. Así igual va a suceder con los influencers y youtubers. Van a seguir existiendo estos, porque a lo mejor también es una cuestión, una característica humana también de andar chismeando. A ver qué hace, a ver si se casó fulanito con sutanita y por qué se casó y cómo. Sí, es lo baladí, pues como lo tenemos con nuestro círculo social, ¿no? Ya supiste lo que hizo fulanito. ¿Ya? La última. Sí, sí. Es la curiosidad, pero también necesitamos esa curiosidad desde la otra perspectiva, ¿no? Sería igual, lo que te decía, esa lógica la aplicamos en nuestra vida diaria, pero esta curiosidad que también la aplicamos, pero en la morbosidad, digamos, pues acá también hay que aplicarla, no hay que ser curiosos. Hay una anécdota cuando el movimiento zapatista hizo una especie de congreso de ciencia y invitó a bastantes personas y le preguntaron a Marcos, ¿por qué están haciendo eso? ¿De dónde salió? Es que su comandante fulanita una vez estaba viendo las flores y me preguntó, ¿por qué las flores tienen diferente color? Porque hay amarillas, rosas, azules. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. De ahí surgió, dijo, bueno, vamos a dar un mayor contexto. Ese tipo de curiosidad, ¿no? Si damos por hecho que así es, ¿por qué? Pues porque así es, ¿no? Porque siempre ha sido así. Pero no nos lo preguntamos. No indagamos. Sí. Interesante. Sí, por ahí es donde... Y eso es lo que nos ha faltado,
mucho. Es decir, cómo llegar a lo que planteábamos, cómo, si podemos tener muchísimos datos y muy buenos en un reportaje, pero si no capturamos la atención del receptor desde el primer momento, no lo van a leer o no lo van a recibir. Y si trabajo periodístico que no es visto por un receptor, no existe, ¿no? Así como dicen de los trabajos de investigación, si no se publican, no existen. Bueno, pues así, no tanto que no se publique, sino si no le llega al receptor, no existe. No hay nada. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo irlo armando? Eso es lo importante, porque en una revista indexada tienen sus características. Si quieres empezar en un reportaje de periodismo de ciencia, puedes empezar como sea, tratando de capturar el interés de tu receptor, pero sin caer en un sensacionalismo o amarillismo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué fue lo que me gustó, me interesó de esta investigación? Pues empecé por aquí, después me amplié todo, ¿no? A ver, pues por ahí yo empiezo, ¿no? ¿Cómo empiezas a contarle o decirle a alguien que vaya a ver una película? Oye, está muy buena por esto, pero no le cuentas todo, lo va a hacer. Y entonces, pues voy a ver, porque ya había comentado, pero me dijeron que no, sí, porque así, ¿no? Así es como podríamos llegar más a la gente, ¿no? Hacer más sencillas las cosas, escribirlas con claridad, precisión y sencillez. ¿No? Muchísimas gracias, René, por estos minutos valiosos de tu tiempo. Quiero decirte que es un honor para mí conocerte personalmente y estar frente a alguien con tanta experiencia, con tanta profundidad, no solo para los periodistas y la comunidad mexicana, para México como tal, sino para Latinoamérica, para todos los que hablamos español. Y es un privilegio para mí entrevistarte. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Bueno, muchas gracias nos también. Estamos viendo. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Algún mensaje, por favor, para la audiencia del Informe Podcast, por favor? Pues espero que esta conversación pueda ser provechosa. Para mí fue muy provechosa porque aquí el Señor me exprimió de muchísimas cuestiones que uno no llega a pensar, lo que he comentado, ¿no? Ahí las tenemos, pero no las sacamos, y espero que esto pues sea importante, y les agradezco muchísimo también su atención a ustedes. Ojalá algún día alguien me invite y pueda ir por allá a El Salvador. El Salvador es tu casa y ojalá de verdad podamos tenerte pronto por allá con nosotros y podamos tener algún congreso, algún evento y podamos tenerte como expositor. Sería un verdadero lujo. No, pues gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes que sintonizan el Informe Podcast a través de YouTube y por supuesto a través de Supernova Radio, Ciencia y Música aquí en www.elinformeciencianews.com. Yo soy Wilber Monterrosa desde la Ciudad de México. Será hasta la próxima.